Por eso el té, o por eso la infusión, para poder relajarnos en esta noche de palabras. Hoy las palabras van a caminar una cornisa muy interesante. Y la palabra interesante en lo que viene tiene que ver con un acto de justicia. Vamos a presentar un libro que se llama Más allá del bien y del punk. Y vamos a jugar con la fonética que tendría el punk como estilo de música, pero también como una filosofía de vida con el mal, ¿no? Cuando el mal puede hacer bien y cuando nosotros desde ese lugar de hacer el bien podemos hacer el punk, ¿no? Vamos a jugar con esas palabras, con otras, con la propia historia de un hombre que ha transitado, que como dice la canción de Los Redondos, le ha pagado a la vida con vida, ¿no? Juan Carlos Kramer en El último salva a todos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir. Buenas noches. Bueno. Vamos a tomar Soy yo el agradecido. una infusión. Bueno, si a vos mira, ahí te pusimos escritor. En realidad es algo arbitrario que elegimos para el disparador. ¿En qué lugar del mundo te parás para vivir? O sea, ¿te parás desde ahí, desde el escritor? Sí. ¿O te gusta algún otro lugar? Si no, No, me costó aceptarlo. Ah, mirá. Nunca sabía a partir de cuándo uno es escritor. Y- Un escritor cuando publica o cuando escribe. O cuando escribe lo que quiere, o cuando escribe periodismo, cuando escribe lo que le piden. ¿Cuándo es escritor? Cuando uno firma una nota y es publicada en un lugar que lo edita... ¿Ya sos escritor? ¿Para No, toda la vida? No. Entonces, bueno, yo tenía conflictos, pero ahora ya me animo a poner en los formularios de escritor. Escritor. ¿Y qué te hace ese estándar profesional? ¿Qué me hace? Bueno, O sea, ¿quién te lo da? ¿Te lo das vos? ¿Te lo da el otro? no, me habilité yo. O esto, por ejemplo, yo te hago una entrevista y te presento. No, como me escritor. habilité yo especialmente a partir de la reedición del libro anterior de Punk, la muerte joven, Sí. del libro de la bici, el Bici Zen, que dije, no me importa, no escribo para vender libros, no escribo para que les guste a mis colegas, no escribo porque lo que quiero escribir, lo voy a escribir, caiga quien caiga, ¿no? Di tu palabra y rómpete. Dije, yo voy a escribirla de la mejor manera posible, como me gusta a mí, como me gusta leerlo, pero como que el día, ¿sabes qué? Es medio paradojal, el día que me olvidé del lector, me empecé a considerar escritor. Claro, porque cuando uno empieza a escribir, de verdad. empezás a imaginarte el otro leyendo al principio. Empecé a escribir de verdad, ¿viste? Sin caretear ante mí mismo, yo he careteado mucho, ¿eh? Por ejemplo, ¿a qué le llamas careteo? ¿Qué sé yo? En algún libro de mis primeros libros, ¿Simulando algo? no, queriendo vender lo que estaba haciendo. Cuando hice a los 20 años escribí libros sobre los Beatles and Sí. Company, y de alguna manera como que estaba introduciendo el fenómeno y hacía frases muy demasiado Barrocas, ¿no? barrocas, Como dice claro, Borges, sí. sí, quería vender el fenómeno, ¿no? Y ahora no quiero vender nada. Se vende bien, sino también. Pero creo que a partir de ese momento, primera vez que lo pienso, además. Juan, vos sos de una generación que ha vivido. Y sobre la vida, porque no es más fácil vivir, porque en realidad esta cuestión de vos decir el careteo. A lo mejor hay contemporáneos tuyos, gente de tu misma edad, que ha transitado a lo mejor las mismas épocas sin eso, ¿no? Careteándola demasiado. ¿Cómo te fue? Porque a vos te tocó ser testigos de años de mucha intensidad, te tocó políticamente años muy tumultuosos, culturalmente años fantásticos, pero con un lado B bastante importante. ¿Cómo me fue? No sabría decirlo, porque realmente toqué varias veces fondo, ¿no? Tuve varios momentos en mi vida que por seguir un poco ese estilo de vida, Sí. quedé colgado del pincel, ¿no? Mirá. Y no supe qué hacer conmigo. Una de ellas fue cuando me fui en el 75, que me fui autoexilado por precaución, y estaba en Londres, estaba realmente perdido, ¿no? Te fuiste de acá autoexiliado, decís. Después de Adiós sui generis. El 5 de septiembre del 75. Sí, yo me fui el 5 de octubre, un poquito después. Un mes después. ¿Por qué te fuiste?
Porque, ¿Vos tuviste en Ciudad de Dios esa noche? Sí. Y bueno, en parte porque sentía la desilusión de todas las cosas que había creído que se acababan, pero también porque se sentía que teníamos una gran anomia en ese momento con Isabel y con todo eso. Después también tenía miedo, porque yo, si bien tenía un pensamiento crítico y muy cercano al campo popular, era pacifista y estaba en muchas agendas de muchos compañeros de trabajo, de muchas agendas de compañeros del diario de opinión. Sabía muchas cosas y a veces tenía miedo que ellos me la dieran también. No era AAA. Pues sin querer, viste, me entera de cosas. Claro, tenías mucha información. Sí, entonces dije, estoy perdido, y además me habían echado del diario, me habían dado una buena carretilla de plata. Y, ¿cuántos años tenías ahí? Y tenía... 20 y pico. 25. Qué lindo. Era muy chico, y me acuerdo que iba a estar y me dijo, mira, esto es para que te vayas del país por un tiempo. Y también, en marzo del 76, mi viejo, me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, mira, por varios años mejor que no vengas, por la familia sería mejor que vos no vengas. Y bueno, ahí tuve un par de años, de 75 y 76, que tocaba fondo, caminaba por las calles de Londres, iba a los cementerios, me lloraba bajo la tumba de Marx. ¿Estabas triste? ¿Estaba sin patria? Estaba sin patria. Sin patria. ¿La música no te ayudó nunca? Me ayudaba la música, pero también había, esa época estaba el rock sinfónico. Uy, todo eso. Y ahí empecé a ir al... Crimson, yes. Sí, empecé a ir a algunos boliches y escribí una novela, Señor de ninguna parte, que era muy, muy densa, muy dark, que tenía el trasfondo de estos boliches. Y después de ahí surgió el punk La Muerte Joven. ¿Cuánto estuviste en Londres? Hasta el 80. Suficiente como para conocer mucho de Londres, ¿no? Sí, al final había entrado, después también es una ciudad también muy cholula, Y después que salió el libro, gente que antes, yo era sudaca, empezó como a saludar, o me invitaban a las fiestas, y yo era corresponsal de un par de revistas españolas, entonces me invitaban de las grabadoras a todas las fiestas porque sabían de que yo iba a escribir y que eso le iba a ayudar a vender sus músicos en España. No porque fueran amigos, simplemente porque esa convención toma y daca funcionaba. Volví, y en 1980 volviste al país o seguiste girando? Antes de volver a Argentina y recalé un tiempo en Brasil, porque todavía no podía volver del todo, estaban las cosas claras, pero también tuvo un sentido. Un día había venido a ver a mi vieja y pasé por Bucios y me vi la piel tan blanca, tan pálida, que dije, la puta, yo soy este cadáver. Y ahí el sol era tan fuerte, digo, ¿qué hago que me pierdo en la vida este sol? Y me quedé ahí. En Bucios. Que fue también premonitorio, porque después ahí empecé como a recuperarme fuerza, energía, y vine a Argentina en el 82. Justo vengo a caer el 2 de abril del 82, sin saber que estaba haciendo la invasión de las Malvinas. Pero ya venía pues ya sabía dónde quería poner la bala. El rock, digamos, en la música, vos escribías, digamos, tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? ¿Se te acercó vos o eras parte de esa ola? Qué buena pregunta. No era parte al comienzo. Yo venía de la poesía y en aquel momento, en los primeros años 60, la poesía empezó como a perder peso de ser declamada. Íbamos con la hija de Piazzolla y Horacio Salas al boliche de Astor a leer poesía y éramos un pequeño grupo. Y yo tenía ahí 18, 19 años y vino una camada de pibes que tomó la poesía como parte de algo mucho más vital que era el rock. Y entonces de entrada fui cronista de todos, porque los conocía, eran amigos míos, los veía, eran pibes de mi edad. Y por generación Alan Ginsberg, Walt Whitman, Bob Dylan y demás heredaron y trasladaban generacionalmente esa onda, digamos, de poesías por un lado y canciones llenas de provocación. Las poesías que escribía Morris, por ejemplo, tenían mucha más fuerza que las que escribían otros buenos poetas del Grupo Buenos Aires, o Pony Bichar Vegas, después él también se puso a cantar, pero tenían como otra fuerza, porque involucraban otras partes del cuerpo, te diría, no solamente la parte estética, mental. Y entonces empecé a ser cronista fui uno de los primeros cronistas de música progresiva, como se llamaba entonces. Claro. Que todavía no había una manera de... Estaba el Club del Clan y los otros. Sí, pero no había una manera de escribir sobre rock. Incluso no sabíamos cómo llamarlo. Una vez yo publiqué, le digo a la directora de Claudia que quería hacer notas sobre el blues, ¿no? Entonces la publica y me dice, pues usted me engañó. ¿Por qué? Porque me dijo que iba a escribir sobre blusas.
pensaba que quería escribir una nota sobre las blusas, porque como que no entendían lo que era ni el blues en aquel momento. ¿Entendés? Pero bueno, eso fue así. Y me fue, sí, realmente. Después ¿Te enamoraste de esa, sí, de claro. eso, de esos muchachos, de esa música, de esos De esos contenidos, claro, Sí. claro, porque Porque eran aparte todos, digamos, esa cuestión de romper, ¿no? en aquella época se llamaba rebelde, no éramos rebeldes Los ante locos. todo, eran los que más cerca estaban míos. En literatura no había nadie que, salvo un poquito Kerouac, porque también ya Kerouac me provocaba cierta distancia, bueno, Allen Ginsberg, pero no, en la poesía no había alguien que me sacudiera tanto como Porque hoy nací, o Ayer no más, o mismo La Balsa, ¿no? O grupos de otros grupos, canciones de otros grupos locales. Me pegaban en una zona visceral, casi te diría que hablaban por mí, me representaban. Sí, no, ni hablar. Tuve una generación, vos me contás que estuviste en Adiós Sui Generis. En Adiós Sui Generis, más allá si le gustaba o no la música a los que estaban allí, era un deseo social, digamos, un deseo cultural. Más allá si te gustaban o no las canciones de Charlie, que en aquel momento eran muy, muy tranquilas, pero lo que pedía esa generación, la tuya, era un canal para donde disparar tanta energía, ¿no? En literatura local no había nadie, algunas partes de Adiós Nanina, de Germán García, algunos cuentos de Miguel Briante, pero para de contar, ¿eh? Faltaba la revolución cultural que se había dado en Europa, en Sí. Estados Unidos, ¿no? Tal cual, tal cual. Ustedes no eran muchos. ¿Cómo llegás al punk? Porque este es el segundo libro que por lo menos veo publicado masivamente, ¿no? Y que tiene que ver con el punk. ¿Cómo llegás al punk? ¿Por qué tanto punk? Por lo menos en tu vida como escritor. ¿Por qué tanto punk? En su origen, yo había estado trabajando cuando estaba en Inglaterra con los situacionistas, con Guy Debord, los grupos que alrededor de la sociedad del espectáculo, que creaban situaciones provocadoras para que la gente se diera cuenta de que estaban viviendo como ovejas. Y casualmente el manager de los Sex Pistols también le gustaba hacer ese tipo de jugadas. Y un día que lo conocí, enseguida cuando le dije de que venía del situacionismo, nos hicimos muy amigos. No era un personaje fácil, era un personaje muy controvertido, y empecé como de alguna manera a colaborar con él en contenidos, ¿no? Él armó, les hizo la cabeza, como diríamos acá, a los chicos de los Sex Pistols, los inventó él. Ellos existían y tocaban, pero no tenían ni idea de el fenómeno que podían provocar. Les empezó a resignificar esas cosas que les pasaban dentro de un espectro más grande, ¿no? Y entonces sentí que mucha de la ideología situacionista que yo adhería, y que venía todavía de los letristas y venía todavía antes del surrealismo, me expresaba de una manera mucho más profundamente que otras cosas. Y después, también me ocurrió de que de alguna manera me salvó la vida, porque yo estaba, como te decía, bastante perdido en la vida, y de España me habían rechazado una novela que había escrito, pero me dijeron: en ese trasfondo de lo que vos hablás hay unos chicos raros, medio de colores, que aquí la Interview ya les ha sacado una nota. ¿Por qué no escribes un libro sobre esos chicos raros que andan por ahí, los punk? Me dice una editora de Bruguera. Y yo digo: fantástico, lo hago, porque aparte me pagaron lo que ganaba en un año, y aparte porque cuando a veces estás muy perdido, aparece una soga y pensás que esto es providencial. Y yo pensaba que era providencial, y lo hice como trabajo. En 20 días lo hice. Trabajé día y noche, me volví loco, más de lo que estaba. Lo entregué, salió, y me desentendí un poco. Y después, tuvo la cola de que me pidieron de España que sea corresponsal en Londres, y fui corresponsal de un par de revistas de rock. Y de alguna manera, no es que le ponía la letra al punk, pero sí como que le ayudaba. Tengo una mirada media sociológica, media antropológica. Simplemente no porque haya pasado por la universidad, sino por la formación del periodismo en Argentina, que es un periodismo que contextualiza mucho los fenómenos, o al menos así me lo pedían a mí mi jefe. Y me había formado en esa manera, y de alguna manera así se me fue metiendo en mi vida. Si vos rascás un poquito el punk, porque nosotros lo veíamos, inclusive, en este caso Pil era cantante de una banda punk que se llamó Los Violadores de la Nada en aquel momento, ¿no? Era Los Violadores de la Nada, así se llamaba el grupo.
y que apareció en una época donde había una música, intentaba ser elaborada, estaba el Flaco Spinetta, Charlie y demás, y ellos eran 3 acordes y mucha energía arriba del escenario, Gillette como aros y camperas de cuero, que se querían divertir, como decía 1-2 ultraviolento, ¿no? ¿Cuál era la idea de ellos debajo de esas 4 palabras? Y básicamente encontrar una identidad propia. Toda generación quiere descubrir el mundo. Y ya la generación de los hermanos mayores ya no los representaba a ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también hay que admitirlo que había una moda mundial, ¿no? Que el punk parecía que era la respuesta al rock. Entonces, bueno. Era una olla a presión también que... También. Y después también la situación que había acá en Argentina, que era una situación de mucha represión. El tema de represión no es una invención de ellos, es lo que había, ¿viste? Entonces es la respuesta de chicos que se sienten muy reprimidos, ¿no? Ellos le cantaban a la represión en la dictadura incluso. Sí. No, y se comieron muchas cárceles, pero muchas, de andar por la calle nomás, ¿sí? Y juicios y problemas legales. Pero también, ¿cuántos años tenía Pil en esa época? Y tendría 17, 18 años, era un chico. Sí. Además, bueno, Pil se parecía mucho al cantante de Generation X, a Billy Idol. Entonces eso también le hizo que mucha gente lo viera como un punk. Y bueno, y también tenían otra cosa que recién lo mencionaba, que eran chicos de barrio, que no eran chicos de élite, no eran de colegio, no eran chicos del Cardenal Newman, eran de barrio Villa Urquiza, entonces tenían como esa cosa callejera de ir al garage y ponerse a tocar y decir, vamos a joder el sábado, o vamos a la noche, alquilemos una película, todavía se alquilaban esas películas, vamos a ver una película, se alquilaban La Naranja Mecánica, se la veían 20 veces, o uno encontraba un libro que le gustaba de Aldous Huxley o de Orwell y se lo subrayaba todo y se lo pasaban, eran muy cultos, muy cultos, ¿sabes? Y creo que eso, si bien el público no era tan culto como ellos prendieron más en clases más populares que en clase alta. Aparte eran feos para clase alta. Clase alta que ya quería irse a Miami. Aparte gritaban mucho, ¿viste? Sí, no era agradable la música de Pagla. Lo divertido era... la clase alta en aquel momento, sí, 82, escuchaba a César Banal Pueyrredón. O Alejandro Lerner, si se quiere, también. Lerner y la magia, eso sí. Sí, también es bueno, es cierto. Y eso empezó a crear mística, ¿viste? Porque también es cierto que los jóvenes tienen una época, una fuerza que a veces los supera a sí mismos. Yo me doy cuenta que ojalá pudiera tener la energía, no la energía física, la energía en las ideas, en creer algo, en poder ir hasta el fondo como tenía en aquella época. Por ejemplo, hoy cuando veo algo y me conmueve, me gusta y lo aprecio, pero nada me conmueve como cuando escuché las primeras veces a los Beatles, por ejemplo. Cuando escuché las primeras veces a los Beatles, parecía que el mundo se había parado. Y en parte era por los Beatles, pero también en parte porque yo era joven y era una esponja. Vos sabés que en esta época los fenómenos musicales, como el caso de Los Violadores, eran profundos, intensos, pero fugaces, duraban poco. Yo lo comparo con Divididos, una gran banda de rock que lleva casi 30 años. 30 años Divididos. Después, después de esa época donde todo era muy fugaz, hoy que los auténticos decadentes te pueden contar sus años también, no sé, 20 años y así. Bueno, las bandas duran más tiempo juntas hoy, por lo menos en algunos ejemplos. En esa época era mucha energía, mucho contenido, mucha irrupción, pero muy fugaz. Digamos, el caso de los Violadores y demás. Duraba 4 o 5 años y explotaba el planeta alrededor de esa situación. Esa fugacidad era, digamos, que concentraban todas esas pilas o toda esa energía en muy poco tiempo, o era parte de la época. ¿Cómo lo ves esa cuestión? Que en muy poco tiempo lograron cambiar un poco la estructura, sí. ¿no? Bueno, por un lado, tenés que pensar que empezaban de desconocidos y terminaban conocidos. Figuras populares, figuras públicas. Y ahí empezaban las peleas entre ellos también. Peleas entre ellos, con lo cual eso se incidía. Después también había problemas de egos, ¿viste? Porque siempre el cantante, parece que el cantante de los grupos, como se cara a cara, y eso provoca siempre celos, y no es fácil manejarlo eso, ¿no? Después también otra cosa que ocurre es que eran chicos, y de repente eso que era una piolada de chicos de irse a tocar y subirse al escenario, de repente se convierte en trabajo.
con la presión del trabajo, y hay plata de por medio, y hay gente que vive, y hay compañías que te empinan, y hoy se van a tal show a tal hora, y después a tal otra, y mañana a tal otro, y eso provoca un estrés que chicos de esa edad, de 25 años, con una estructura interna quizás no totalmente sólida como puede tener un hombre de 50 años que capaz que lo puede mantener, te altera mucho, ¿entendés? Entonces creo que eso provocaba muchos problemas, muchos quilombos, ¿no? Lo interesante de Peale es que él sostuvo la idea, sostuvo a lo largo del tiempo. Él en algún momento se dio cuenta que ese iba a ser su trabajo, ¿no? y que lo iba a seguir y que incluso después tuvo la disyuntiva en un momento de pasar de lo que se llamaría el underground al overground, o al mainstream, perdón, de entrar en una compañía grande, y se vio debatido porque de alguna manera, si bien les ofrecían muchas comodidades, grabar, ser artistas del sello, ¿no? Codearse con los grandes que les pagaran las producciones, también implicaba ante su público cierta cosa, me vendía al sistema, ¿no? Y él llevó tiempo hasta que se dio cuenta que era un infiltrado. Ajá. Vos sabés que me resulta muy difícil no meter en la conversación, si bien no quiero caer en los lugares comunes, las sustancias, las drogas, que atravesaron a toda esta generación. Primero como un hecho de rebeldía, rompamos consumando estas sustancias. También, ¿sabes una cosa? Mira. Y después siendo rehenes de no poder manejar esta situación y producto de divorcios humanos y personales con esto, ¿no? ¿Sabes que los punks hacían menos drogas que el rock? Mira. Eran más cerveceros. Eran más borrachines, sí, digamos. Más borrachines, mucho más de tomar alcohol, bajarse todo el alcohol. Si vos te fijás, no había mucha droga, no había, ¿no? no había tanta, no. Debe haber habido algo, por seguramente, supuesto. los estimulantes Pero deben haber sido drogas suaves, no llegaron a las pesadas nunca. Deben haber tenido que ver como porro, pero no creo que hayan llegado a inyectarse o a... Mira, porque la generación anterior, hay que decirlo, muchos tripeaban, ¿viste? De la parte del troquero se hace un ácido, ¿viste? De la parte... La historia de Luca Prodan, que pertenecían en Inglaterra o en Londres a esos círculos que vino huyendo de la heroína a la Argentina, me quedó como sobrevolando esa situación. Acá no. Eran chicos bastante... Incluso eran más bien borrachos, incluso cuando se encuentran con Ronald Biggs, sí. Todos toman, ¿viste? Al sumo, que habrá habido alguna anfetamina, pero no entraban con las drogas pesadas. ¿No tuvieron problemas de salud por las drogas? No, tuvieron problemas de salud por hepáticos, más que nada por el tanto alcohol y por tanto exceso, ¿no? Exceso de alcohol y de situaciones, porque también se metían en situaciones bastante a veces complejas para la biología de una persona. Esa ultraviolencia de los 80, ¿cómo está hoy en este siglo XXI? Por lo menos en lo que viste en Peale. Peale tiene una mirada bastante geopolítica y sabe bien los problemas. Es un gran estudioso de la historia, me sorprendió con cómo sabe y cómo estudia historia. Y él es también bastante consciente de que en aquel momento quizás era más fácil, pues sabíamos quién era el enemigo. Hoy no sabemos quién es el enemigo. Él, que hemos charlado también, no lo pusimos mucho en el libro porque es un tema que todavía es muy nuevo y no lo teníamos muy masticado, simplemente lo enunciamos, que somos prisioneros de los dispositivos electrónicos, ¿no? Del mundo de los algoritmos que nos manejan la vida y deciden por nosotros. No hay tanta creatividad. Hay un control muy grande, ¿viste? De repente, quizás por el hecho que yo esté acá y que vos estés ahí, mañana me llegue a mí un aviso de que me haga amigo tuyo de Facebook, porque ya saben que estamos vos y yo reunidos. Imagínate ese tipo de control llevado, ¿viste? Ya saben lo que yo consumo, entonces me ofrecen más cosas, me crean nuevas necesidades. Y creo que hoy en día el gran tema, el gran enemigo, el gran tema de debate es ¿qué consumimos? ¿Para qué consumimos? ¿Qué elegimos en lo que consumimos? ¿Hasta cuándo va a haber para consumir? ¿Qué va a pasar con la raza humana? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Ya no es que un partido u otro, ya es un fenómeno mundial que escapa de... Ya todo trabajo que sea reiterativo va a ser reemplazado por una máquina, ya está siendo reemplazado. Ponen una fábrica de autos y todo lo que puede hacer un robot lo hace el robot, no lo hace alguien del sindicato de trabajadores de mecánicos, ¿eh? Y eso es así, cada vez se va achicando más. A lo mejor el próximo libro lo escribe una máquina. ¿A máquina? ¿A mano? No, claro, una máquina lo escribe. Una máquina. Sí, le pasamos. El otro libro de punk lo escribe Juan Carlos Kramer de máquina. Sí, puede ser. Sí, y Kramer. Y Kramer.
2 minutos. Bueno, tenemos una página en blanco. Me gustaría que de tu puño y letra escribas algo. Lo que quieras. Una frase, una oración, una palabra, un dibujito. Es recuperar el puño y letra, digamos, de... Bueno. Dale. Y le agradezco a acá, en la página. ¿Una página? Sí, toda una página para vos. Puedes escribir una palabra, 2, 3, las que quieras. Sofía Levin, que te trajo, también gracias, Sofía. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, A mí no me digas que escribe porque yo no sé parar. A mí no me digas que escribe porque yo no ¿Qué puedo. dice el texto? Tengo que leerlo. Dale, ¿lo podés leer o no? ¿Tenés ganas o no? Léelo vos, porque A ver, ¿lo leo yo? yo escribo pero no sé leer. No, léelo vos con tu voz, por favor, Juan Carlos. Lo imprevisto es lo que más me guía, lo que me guía más. Cuando lo pienso mucho, la embarro. Esto que parece raro es lo mejor que puedo ofrecerte de mí. Gracias por venir, Bueno, faltaba el de mí. De mí. Ahí está. Un gancho. Dale, Juan Carlos Kramer. Gracias, Bueno, espero que hayas disfrutado la noche. Mucho. El último salva a todos, mucho más que 3 acordes. Es todo un libro que tiene que ver con la provocación en este siglo XXI. Ojalá que no perdamos por lo menos la idea de seguir provocando, ¿no? Ojalá que lo vea gente joven y se lo vean con nosotros. Sí, Sería el mejor homenaje que me podían que hacer. nos digan viejo choto en algún momento de su tránsito. Que aparezca algo nuevo. Claro. Me sentiría realizado. Que las semillas Así es. floreció. Gracias, Juan. Y ahora libre para todos los compañeros. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.